¿Cómo están? Muy buen domingo a todos y los que ven después esta columna, pues les deseo también que se encuentren muy bien, que todo vaya encaminado conforme lo han pensado y que gocen de cabal salud. La columna del día de hoy la titulo Escuela en sombras, la negra noche de la educación, 4 décadas de abandono y corrupción estructural que han abatido realmente la gran oportunidad de ser un mejor país, de tener una ciudadanía más informada, de tener jóvenes con competencias necesarias y sobre todo la educación pública en México no solamente ha tenido esta larga y oscura noche, sino que es algo que se ha tejido con negligencia y complicidad política, clientelismo electoral y una corrupción sistémica. Todo esto, si lo analizamos en este lapso de las décadas, de cuántos sexenios han pasado, pues bueno, ha sido cómo se someten los gobiernos a los arreglos bajo el agua, en las sombras también, con estos grupos que se han politizado. Sobre todo me refiero a los que han estado en estas luchas que les llaman ellos, que seguramente tienen derechos adquiridos y que debemos de tener dignidad para trabajar, sin duda alguna, pero también en el abuso, ¿no? Y esta no ha sido ni un accidente ni una tragedia natural, ha sido el resultado de decisiones políticas, de omisiones que yo las calificaría de orden criminal, porque no va a regresar nunca la educación que no se dio en los años que sucedieron y a las personas que hoy ya van creciendo y estas estructuras de poder se han convertido en quienes negocian, ¿no? Estos supuestos líderes, el derecho a aprender. Y el derecho a aprender no puede ser una mercancía negociable. Yo he formado parte del magisterio, lo he vivido, también me tocó padecerlo y lo que les platico es con causa. ¿Qué pasa? Que en lugar de proteger a quienes enseñan, el sistema, por todas estas décadas, para lograr apoyos en las elecciones, ha promovido venta de plazas, creación de cotos de poder sindicales, millones de pesos, millones de millones desviados de recursos que deberían de ser destinados a infraestructura, capacitación y la dignificación docente. Si alguien se propusiera hacer la suma de todos los recursos federales que ha tenido el magisterio en todos los ámbitos, para lo que tiene que ver con educación, escuelas dignas, de calidad. A partir de 1900, vamos a ponerle 90 a la fecha, se desmayaría de saber cómo aún existen en el país escuelas que se están cayendo, que los baños están, bueno, no inexistentes, son un asco para los alumnos, para los maestros, que se roban el dinero de los programas que para esto han sido llevados a cabo, que no tienen internet, que bueno, si yo les dijera todo lo que hay, o sea, ¿cómo queremos que los niños aprendan si no tienen la infraestructura ni educativa ni material cayéndose? Hay lugares en el sur del país, porque es donde más yo quiero enfocarme, donde están estas malas prácticas, los estados de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, ¿no? No tienen ni dónde sentarse. O sea, ¿cómo queremos realmente una educación de calidad en lugar de que debía ser el pleito? Bueno, pues no, porque también los titulares de educación en los estados se han dedicado a saquear y a obtener los negocios más grandes. Aquí, en mi libro de La Casa Sucia, narro una parte de cuando Esteban Moctezuma fue secretario de Educación, en donde lo que creó fue su único interés, es una oficina para la atención de compromisos presidenciales. Y a quien puso a cargo, señalado por corrupción, por supuesto, también en Puebla y Veracruz. Ahí van a verlo. Y hoy no sé cómo puede seguir siendo embajador allá en Estados Unidos. La verdad es una vergüenza. ¿Por qué? Porque estos cotos de poder, este desvío de recursos y esta falta de apoyo se refleja realmente en los maestros que sí quieren trabajar y se refleja en los niños y en los maestros
que tienen tanto problema para llegar a sus escuelas. Supervisores y maestros que no reciben gasolina para ir a hacer sus prácticas y tendrían que tener la gasolina porque hay partidas para eso. Usan sus vehículos, usan su gasolina y los que no tienen que armársela para ver cómo llegan. Pero quienes se atreven a denunciar estas prácticas o levantar la voz a decir, oye, ¿tienes presupuesto? Son amenazados, silenciados, pueden perder sus plazas o los trasladan arbitrariamente. Te peleas con el monstruo y entonces todos, pues sí, agachones. La maquinaria burocrática se protege a sí misma, ¿no? Y el aprendizaje es lo que menos les importa y queda relegado, fíjense, es muy triste, a los márgenes de las prioridades institucionales. Me tocó preguntarle a un joven en el sureste eh, sobre Rosario Castellanos, la gran poeta, nuestra gran embajadora, y me contestó, ¿es alguna amiga tuya? No es culpa de él. No es culpa de él, es culpa de la educación y de quienes tendrían la obligación de asegurar lo mejor. En estas regiones del país, en muchas, les decía yo, particularmente en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, sureste, no sé si me va alguno. Guerrero, pues claro, Guerrero es todo un tema, ¿no? Guerrero. La simulación se ha institucionalizado como norma. Los maestros asignados, la mayoría, no quiero que se sientan ofendidos los que sí cumplen, asignados a comunidades rurales, cumplen con su deber llegando, asistiendo el martes y regresándose los jueves, porque el día lunes se traslada. Es una dinámica aceptada por autoridades locales, por los sindicatos y la carencia de las supervisiones escolares, pues que no quieren bronca. Cuando fui Contralora de Chiapas, sí les quiero decir, y está documentado, y le pueden preguntar a quienes en ese momento inhabilitamos, cómo estaban en sus hamacas, echados en su casa, y ahí tenían que llevarle a firmar los maestros los documentos. Lamentablemente, después de que salí, me enteré porque tuve el documento a la vista, que el entonces secretario de Educación, pues como eran cuates y demás, les tramitó que les pagaran sus salarios caídos, ¿no? 800,000 pesos y demás, y retornarlos a sus plazas. Eso no es casual, porque muchos de ellos son impuestos o llegan a esos lugares por padrinazgos políticos, ocupan plazas compradas o heredadas. En aquella época agarramos cómo vendían las plazas en 45,000 pesos. Y esto simplemente forma parte del engranaje que ha reproducido este sistema disfuncional, donde la enseñanza es casi inexistente. Puede registrarse la asistencia, pero la enseñanza no ocurre. Y entonces yo digo, esta práctica que ha sido tolerada, protegida, es el reflejo de una educación capturada. Y de veras esta captura de educación, cómo nos duele a todos, porque se refleja en los niños, donde el aprendizaje, la información, creo que es lo más relevante. Y entonces comunidades enteras, por eso vemos el rezago educativo y el rezago en materia de, en todo sentido, de desarrollo integral en estos estados, pues no tienen un acceso efectivo al conocimiento, no están actualizados, no hay un pensamiento ni una formación crítica, un acompañamiento pedagógico real. El aula se convierte realmente en que llegan, hay contenidos de muchos vacíos y un abandono institucional. Y pocos maestros, pocos realmente están preparados y actualizados y o infunden en los jóvenes, en los niños, esa razón de ser, de vivir por su patria, enseñarlos a que pueden trabajar, aprender, transformarse. Esos verdaderos maestros comprometidos, pues son desplazados, son desmotivados y son obligados o presionados a guardar silencio, porque en este sistema, y es una realidad que lo vemos en todos los sindicatos y en todas las acciones, la obediencia, la sumisión se premia y la integridad se castiga. Y entonces vemos líderes de magisterio que seguramente, y los saludo, me conocen perfectamente, que estuvimos juntos en estas cuestiones, que inclusive me aplicaron la ley del hielo, porque yo era un poquito roñosa, aunque joven, fíjense, en ese entonces, y me dejaron de hablar, lo cual les agradezco mucho a todos, porque aparte de esto, pues me ayudaron a estudiar y a poderme preparar. Son miles de plazas también
asignadas a oficinas centrales de personas que no llegan a hacer nada, incapaces realmente de que alguien llegue y modifique toda esta estructura, pues es de corrupción, es casi delincuencial. Y ahora fíjense, leyendo, conociendo y hablando con colegas que han sido dignos maestros en otros países, inclusive en estos estados del norte, que aunque se renieguen, querida audiencia, no reneguemos, veamos la realidad. Es distinto al norte y el centro del país. La infancia es celebrada, estimulada, se nutre de arte, de ciencia. Los llevan desde el nivel preescolar en estos países a museos, a sitios históricos, a centros culturales. Les hablan de su patria, de quiénes son los eh, héroes que llegaron, quiénes fueron los presidentes, qué hicieron. Los llevan ¿cómo le llaman? Como pues toda su historia, ¿no? Sus sitios históricos. Jamás en la historia, en décadas, he conocido que alguien lleve a los niños, en excursiones ni a Palenque, bueno, ni a Tulum, en Veracruz a Tajín, ni aquí en Teotihuacán, ni a los museos. Necesitamos formar jóvenes que valoren su historia, que conozcan su tierra, la crianza, sus antecesores. Pero esto no lo saben ni los maestros, porque realmente, y yo hablo de veras de la mayoría que está en las calles, muchos no quisieran estar, pero vienen y me dicen, que platique con algo, pues nos hacen venir y aprovechamos, paseamos. Estos no son los agentes fundamentales del futuro. Yo no quiero tener realmente jóvenes que sigan ideas que están equivocadas. Necesitamos jóvenes, niños, mujeres, hombres que piensen con un pensamiento crítico y que decidan por sí mismos qué quieren hacer en su vida, si van, si vienen, pero hay que estimularlos, hay que cambiar estos entornos. Y mientras se eduque con estas carencias y se presione por privilegios monetarios, la educación estará humillada. La educación dignifica a las personas. Las aulas rurales siguen sin electricidad, una gran mayoría, sin agua potable, sin materiales básicos. ¿Quién quiere estudiar con esas condiciones? Y entonces los buenos maestros, que conozco muchos y los saludo desde aquí con todo mi corazón, siguen improvisando con sus recursos, mientras los programas federales, los recursos de este programa a la educación que se ha cambiado como 20 veces, era el FAEP, luego era el 80, ya no sé en qué va, pues el 90% se va en plazas, pero ese 10%, y de las plazas muchas que son con mil broncas, ¿no? Ya los que les dije, y ese 10% se lo vuelan porque no los auditan. El discurso de la transformación educativa tenemos que convertirlo realmente en una excelencia en condiciones para quienes sí quieren estudiar. Y entonces, pues si seguimos saboteando desde arriba esta condición para la mayor parte de ciudadanos que quieren una buena educación para sus hijos en este país, vamos a entender por qué todos los que están en gobierno tienen a sus hijos en escuelas privadas. Pues porque pueden y porque yo haría lo mismo si pudiera para tener una educación de excelencia. Entonces, desde esta trinchera, yo creo que cada quien podemos hacer lo que corresponda. No necesitamos estigmatizar grupos, ni personas, ni resistirnos al cambio. Pero estos bloqueos que se hacen, estas cuestiones que traen a personas que se saben acarreadas, pero están contentas porque a cambio de eso reciben prebendas, parece más bien un centro de exterminio de la educación en México. Yo sé que romper esta larga noche no va a ser fácil, pero no debe ser inevitable. Queremos un país con dignidad, con educación y con transformación ética y estructural. Y para esto yo sí creo que necesitamos recuperar el sentido profundo de una educación como un derecho a una vida sin corrupción, con tener las herramientas para discutir, para informarme, para exigir mis espacios de libertad, pero en un contexto de que quienes enseñen sí sepan enseñar, estén actualizados, estén formados y devolverle a quienes tienen todavía esos sueños de aprendizaje y de ser alguien esa historia de que la escuela pública puede ser un lugar muy luminoso
en lugar de ser una historia o una trinchera opaca de sombras y de saqueo. Entonces, quitarnos el miedo de todo esto, pero para eso necesitamos que sí le entren las autoridades, porque no se puede, solito no se puede, ¿no? Más allá de todo, tenemos derecho a una vida mejor. Menos corrupción y miren que con todo lo que se pudo haber hecho, hubiera escuelas construidas mucho mejores que la mejor privada de este país. Pero, pues la corrupción, las complicidades y los grandes saqueos los seguimos arrastrando. Unidos contra la corrupción y el fraude. Algún día no solamente vamos a vivir sin corrupción, sino vamos a tener una mejor educación. Y quitarnos esto de que los viernes de cada mes no hay clases, de que hay reunión técnica, de que les van a dar una semana más de vacaciones. Oigan, pero años de historia, nunca se repuso ni siquiera y nadie dijo nada lo del COVID. Pero bueno, algo tenemos que hacer. Unidos contra la corrupción. Que estén muy bien. Muy buen domingo a todos.